Valeria, bienvenida, muy buenas noches y en cuanto estés lista, comenzamos con tu presentación. Muchas gracias. Ya, lista. Pues bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Y pues gracias por la oportunidad de poder compartir esta presentación. No sé si se vea bien mi pantalla. La vemos bien. ¿Sí? Ok, Sí se ve. Gracias. muy bien. Pues yo les prometí platicarles, compartirles el día de hoy. eh, pues un poco desde la experiencia de quien, pues en este caso tuve la oportunidad de poder participar en el proyecto de Telar, que fue un proyecto que se gestó en 2018, 2019, iniciada la administración de Andrés Manuel López Obrador y la administración de Alejandra Fraustro en la Secretaría de Cultura, ¿no? Bueno, pues, ¿qué cartografías gubernamentales que existe? Eh, Me gustaría como poner de antecedente un poquito de cómo llegué ahí, ¿no? Cómo llegué a incorporarme a ese equipo de trabajo en ese periodo que ya comenté. Y pues parte de esto fue que durante 2016, junto con otras personas, desarrollé un proyecto que se denominó Circo en Red. Este proyecto tenía la finalidad de poder mapear, identificar qué existía sobre circo en ese momento, en esa coyuntura de 2016, para la cual obtuvimos un apoyo, un financiamiento a través del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, que se llama PADID y que es otorgado por el Centro Nacional de las Artes. En este proyecto, gracias al estímulo recibido, pues pudimos concluir pues toda una fase de diseño web, de programación, y parte de este objetivo pues era mantener una plataforma activa que pudiese ser autollenado, ¿no? A través de diversos formularios y que pudiera dar cuenta de convocatorias, foros, festivales y convenciones, creadores escénicos y escénicas, compañías y colectivos, escuelas y espacios de entrenamiento y de formación para las artes circenses, además de publicaciones y videos. Este es el proyecto que finalmente me genera como pues toda la experiencia previa para poder aterrizar en un segundo momento, ya en 2018-2019, con el equipo del programa en ese momento Cultura Comunitaria. Pues aquí comenzamos, así fue como llegué con este equipo de trabajo. Y pues es muy interesante observar cómo desde espacios gubernamentales, pues hay diferentes perspectivas dependiendo de la posición en la que se ubique cada persona en la toma de decisiones. Desde la decisión más alta, que en este caso, en el caso de la Secretaría de Cultura, pues era la propia secretaria, hasta los siguientes niveles que se pueden considerar pues más operativos. Siempre en las organizaciones gubernamentales, entre más alto se encuentre la posición de la persona que esté a cargo, muchas veces más abstracta es la petición, ¿no? Eh, la petición no es tan específica como decir, bueno, queremos los datos, estos datos particulares de las personas, queremos saber este punto específico o este detalle. Muchas veces las instrucciones o los insumos que nos dan a nosotras o nosotros que nos podamos encontrar en una posición operativa, pues es una idea general, una idea abstracta de lo que se quiere conseguir y pues a nosotros nos toca pues pasar como a la materialización de esa idea abstracta.
en ese momento, pues puse aquí en la pantalla qué hacer cuando te piden un mapa con artistas de todo el país, ¿no? Porque justamente esa fue el insumo inicial que tuve al momento de que se me comunicó que era lo que se quería hacer. En ese momento de inicio de una administración que tenía pues amplias perspectivas sobre la idea de cultura, ¿no? Como hemos podido, pues, escuchar o como escuchamos algunas y algunos con más atención y seguimiento en todos los ejercicios mañaneros del presidente Andrés Manuel López Obrador, pudimos encontrar definiciones de cultura que no eran definiciones vinculadas específicamente a las artes o asimilando la cultura específicamente o vinculada únicamente como una actividad artística. Entonces, ese ya había, pues ese se vuelve un insumo también, ¿no? De trabajo para poder realizar las traducciones operativas necesarias. En este caso, pues una de los insumos fue, pues la secretaria visualiza un mapa donde se encuentren todos los artistas de todo el país y se puedan ver sus fotos y dónde se ubican. Esto, pues, tuvo una complejidad importante para poder operacionalizar una idea que si ustedes la ven en ese sentido, si a ustedes les dijeran, oigan, quiero un mapa con todos los artistas de todo el país, pero además también un diagnóstico sensible de las condiciones de los artistas y la gente que hace cultura de todo el país, pues en primer lugar es una petición desafiante porque hay que hacerse muchas preguntas para poder aterrizar. En primer lugar, la primer pregunta que es ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué necesitamos o para qué queremos un mapa con visibilizando todas las personas que podemos ubicar dentro del sector cultural, ¿no? El por qué lo vamos a hacer, enmarcado en qué, para quiénes, es decir, quiénes van a ser aquellas personas que utilicen esa información y qué uso le van a dar, ¿no? Y eso es un elemento muy importante porque va configurando cuáles van a ser las categorías analíticas, las dimensiones del estudio, qué información, hasta dónde podemos o vamos a llegar con la captación de esa información. Ya cuando visualizamos la utilidad, puede darnos un giro completamente que quizá no teníamos ubicado cuando únicamente habíamos visualizado que iba a ser un mapa con las imágenes o las fotografías de todas y todos los artistas. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es decir, ¿cuál va a ser mi marco espacial, ¿no? Temporal para poder llevar a cabo este ejercicio y también el cómo lo vamos a llevar a cabo, cuál va a ser la metodología de levantamiento de información, cuál va a ser, cómo van a ser las estrategias que se van a implementar para que esa información tenga una utilidad y cumpla los objetivos trazados. Como ustedes se imaginarán, esto no fue un trabajo unidireccional ni de un solo apuntalamiento que donde se definieran así en una sola instancia todas estas preguntas. Todas estas preguntas se fueron resolviendo en la medida en la que se iban construyendo ciertos marcos analíticos. Es muy interesante y me gustaría compartirles que también no estuvo exenta de tensiones, de diferencias, de distintas visiones para poner en marcha este proyecto. Eh, el segundo paso, el segundo paso, una vez que ya se tuvieron delineadas estas preguntas en mayor o medida
donde se agotaron suficientemente o no estas preguntas, era importante pasar a un siguiente paso y es preguntarnos qué fuentes existen, qué es lo que ya existe de información para poder analizar cuáles son las estructuras de la información previa. Y en este sentido es un trabajo muy técnico de analizar, eh, pues, registros administrativos, porque no solamente era un marco, pues, un censo o un marco estadístico. Hasta ese momento, el sistema de información cultural de la Secretaría de Cultura, que es el que está dado por ley en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, ya tenía un avance en un registro incipiente y un poco institucionalizado para poder captar nombres y actividades de algunas personas artistas del país. Entonces ya contábamos con una fuente, ¿no? Que tenía sus áreas de oportunidad, pero también era necesario analizar la estructura de datos, analizar cada que se actualizaba, si la información que estaba contenida ahí era vigente, ¿no? Y también cuál era el objetivo específico de esa fuente de información. Eh, y digo fuente de información porque también podíamos tener otro tipo de registros de índole administrativo, que son, por ejemplo, todos los registros contenidos en el antes FONCA, donde ya existe o existía un acervo de personas que se habían registrado para obtener en ese momento un estímulo o un fondo derivado de las diferentes convocatorias. Entonces, en este momento teníamos pues fuentes muy concretas, con objetivos muy particulares y con una estructura de datos pues diferente entre sí. Había que analizar qué fuentes existen no solo en México, sino en otros países también para ver otros ejercicios. Y ahí se responde un poco la pregunta de quién o quiénes ya lo hicieron, ¿no? Se exploró, se indagó profundamente en un proyecto que ya lleva más de 10 años funcionando, que es el Fondo Iberoamericano Ibercultura Viva, que dentro de sus objetivos traza que van a realizar un mapeo, un registro de agentes culturales colectivos y que estos agentes culturales colectivos pues tengan una actividad vinculada con lo que se denomina cultura viva comunitaria. Entonces, se exploraron, se identificaron qué existía en otros contextos, en los sistemas de información de Argentina, en los sistemas de información de Brasil, para contar con referentes previos de este ejercicio que teníamos pues la misión de llevar a cabo. Y también pues preguntarse cómo lo hicieron para poder abonar en las buenas prácticas y en las experiencias que quizá ya habían transitado no de forma tan exitosa para no repetir pues el mismo camino. Entonces, este segundo paso fue investigar estas fuentes de información, hacer preguntas directas, ¿no? Entrevistas para poder encontrar estos caminos y poder realizar la implementación desde la Secretaría de Cultura. El tercer paso, considero que una vez teniendo este antecedente de información, pues fue uno de los más complejos, porque la pregunta que se suscitó fue, entonces, ¿quiénes son los artistas? ¿Quién vamos a registrar? Y, y eso entraña relaciones de inclusión y de exclusión. Porque si uno definía un artista es el que está suscrito a las bellas artes, pues evidentemente íbamos a dejar fuera una serie de prácticas, este,
pues de prácticas culturales que tal vez no están suscritas al objetivo quizá del Instituto Nacional de Bellas Artes, como el teatro, la danza, la música, el diseño. Y, y es ahí donde comenzamos a posicionar un término que fue el de agentes culturales. Este término se retomó de Alphonse Martinel, que es el que pues sienta un poco la base conceptual y define al agente cultural desde una perspectiva de agencia, desde la perspectiva de aquel o aquella que tiene capacidad de decidir y de modificar las condiciones culturales en las que se suscribe. Y además retoma la idea del agente cultural en un contexto de cultura en un sentido mucho más amplio. Ay, creo que se cerró, ¿verdad? No, Ahí vemos bien la presentación. listo. No, Gracias. sí se ve la presentación. Gracias. Gracias. Entonces, se usó, se tomó el término agentes culturales, eh, derivado de que nos permitía abrir la noción a otras prácticas. Pero esto no fue nada sencillo, fueron una serie de interlocuciones, pláticas con algunas áreas de la Secretaría de Cultura, donde ciertamente había como una resistencia a hablar de agente cultural por una larga tradición que tenemos institucionalmente para pensar que el sector cultural únicamente debe de interpelar a las y los artistas. Entonces, no fue nada sencillo, no fue nada sencillo, eh, pues yo en algún momento me sentía este, como las personas que van de casa en casa a distribuir el atalaya, a decirle, hola, buenas tardes, vengo a hablarle de los agentes culturales y de un registro que queremos hacer sobre los agentes culturales de todo el país. Fue muy complicado, muy, muy complicado porque conceptualizar o tomar un concepto implica delimitar y delimitar implica también generar muchos consensos al interior de la institución para que no fuese solamente una definición de un grupo de trabajo que iba a realizar ese registro, sino más bien el objetivo en ese momento era que este registro se transversalizara y que se tuviera un registro total. En algún momento se habló de un censo, pero la idea del censo, desde las perspectivas normativas del INEGI, tiene características muy distintas que no íbamos a ser capaces institucionalmente de ir casa por casa, ¿no? Porque el censo es la totalidad de la población, para poder realizar este ejercicio. Entonces, se tomaron varias definiciones. La primera fue utilizar el concepto de agentes culturales, que ya fue una ruptura muy importante de inclusión, pero también de empezar a visualizar la cultura como, y a las personas en la cultura como algo mucho más amplio. También implicó la definición o la acotación de las actividades. ¿Qué vamos a registrar? ¿Qué de su actividad vamos a registrar? Y entonces eso abrió un campo de posibilidades para comenzar a conceptualizar. Ok, vamos a hacer grandes núcleos y se empezaron a construir grandes campos semánticos alrededor de cada una de las actividades. Por ejemplo, artes vivas y escénicas. ¿Qué hay dentro de las artes vivas y escénicas? Pues está la danza, está el teatro, los narradores orales, está el performance y entonces empezar a construir
todas las subcategorías derivadas de una actividad, pues que empezamos a construir como una actividad general y de ahí fuimos acotando subdivisiones con la finalidad de captar la mayor especificidad de la actividad, pero teniendo marcos generales que no se modificaran. Si nosotros hubiésemos llegado a realizar los registros sin la acotación de una actividad general, como en este caso artes vivas y escénicas, al momento de realizar el procesamiento de información, íbamos a enfrentarnos a una complejidad eh, muy con muy pocas posibilidades de afrontar con un equipo de trabajo tan pequeño porque implica pues la revisión y la normalización de los datos en general que se están captando. Entonces definimos estos campos grandes y ahí, y derivados de esos campos grandes, subactividades donde ya era posible que las personas pudiesen incorporar una actividad que quizá las personas que habíamos diseñado esta estructura no conocíamos, ¿no? Porque también una de las cosas que hay que tener muy claro son nuestras limitaciones de información al momento que realizamos un proceso de este tipo, ¿no? Eh, y luego la pregunta, pues, operativa, que es muy operativa, pero que es fundamental porque le da la materialidad a ese proyecto o a cualquier ejercicio de registro o de cartografía o de levantamiento de información, es cómo, cuándo y dónde vamos a realizar el registro. Entonces, esta es la metodología de la implementación, es decir, teníamos que decidir, vamos casa por casa, registramos en festivales, registramos en dónde y cómo ese registro o esa metodología de levantamiento de información, pues nos va a dar hasta cierto punto la certeza del proceso de levantamiento. Y es por eso que en este caso se definió algo muy importante que fue alinearlo a algunas actividades que ya estaban consideradas o que se realizaron dentro del programa Cultura Comunitaria. Y es por eso que este proyecto se insertó en ese programa, porque el programa Cultura Comunitaria tenía y tiene hasta la fecha, tengo entendido, diferentes actividades como convites culturales, holgorios, semilleros creativos. Entonces, la estrategia fue que en cada una de las actividades que se realizaran por parte del programa Cultura Comunitaria, se acudía a un equipo de personas del proyecto TELAR para realizar los registros de las personas. Por otro lado, así fue como se inició el proyecto y una vez que ya se culminó el proceso de programación de la plataforma Telar, ya se aperturó a un registro eh, de autorregistro por parte de las y los agentes culturales. En este caso, pues quedó limitado eh, cuando uno accede a Internet, pues a que se tengan las condiciones de conexión, de que se tengan menos brechas digitales para poder de manera autónoma ingresar a una página e ingresar pues todos los datos que se solicitan. Eh, el programa Cultura Comunitaria pues tenía el objetivo de pues trabajar territorialmente en municipios principalmente con muy alta marginación y con muy altos niveles de inseguridad pública. Entonces, con eso, durante un periodo de 10 meses, logramos registrar a más de 10.000 agentes culturales en territorio y la mayor parte de ellos de forma asistida. ¿Qué quiero decir con forma asistida? Y es que teníamos dos modalidades, porque la realidad te genera retos particulares y pues nos enfrentábamos que en algunas regiones
pues había agentes culturales, sobre todo personas vinculadas o dedicadas al trabajo artesanal, que no sabían leer y escribir, y ahí teníamos un reto, y evidentemente había una brecha digital importantísima, por lo que hicimos cuestionarios en papel para poder realizar esos registros. Y cuando había condiciones de Internet, las personas que facilitaban el registro de telar, que les denominamos tejedores, estas personas acompañaban el registro de las personas que por alguna razón no podían hacerlo por cuenta propia. Entonces, tuvimos que llegar a esas dos modalidades de registro que les denominamos técnicamente modalidad A y modalidad B, y de esa manera pues cumplir con un objetivo que teníamos, que era el no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera de esta política, que más allá de la información que se obtenía de estos cuestionarios, también era una política de reconocimiento, ¿no? Una política de reconocimiento de prácticas, de saberes, de técnicas. Yo particularmente tuve la oportunidad de ir a Solidaridad en Quintana Roo a hacer este proceso de levantamiento de información con mujeres artesanas. Y no solamente era levantar un cuestionario, sino también era escuchar historias y tratar de colocar esas historias dentro de estos instrumentos que pueden parecer muy técnicos y muy, eh, pues, llenos de datos, pero que también esas historias, pues, daban un sentido distinto a lo que estábamos realizando en ese momento. Y pues bueno. Y en este sentido de quiénes son los artistas y los agentes culturales y qué de su actividad registramos en ese momento, eh, aquí sumamos como equipo de trabajo una visión relacionada con un proyecto que se tenía presente en ese momento en la administración, que era la dinamización de los ciclos o de los ciclos culturales locales, ¿no? Y esto pues parece muy abstracto, ¿no? O parece que es muy extraño cuando se habla de ciclos culturales, y lo podemos ver en diferentes convenios metodológicos. Por ejemplo, el convenio Andrés Bello es un convenio metodológico que empieza a visibilizar el cómo se genera información cultural. Y por otro lado está la cuenta satélite de cultura, que pues el objetivo de obtener información también es entender cómo los las prácticas culturales generan procesos económicos, y en este caso, pues queríamos identificar cómo estos procesos económicos se dan de forma local. Es decir, podíamos encontrar alguna región donde hubiese una cantidad muy importante, que en este caso es un ejemplo de ello, pues muchas comunidades del sureste mexicano, donde hay muchos creadores y productores de productos artesanales. Pero estos productos artesanales no entran en estos ciclos económicos porque no hay procesos de distribución, no hay procesos de investigación, o bien una de los riesgos que empezamos a ver es que había generaciones que preservaban ciertos saberes y ciertas técnicas, pero que ya eran muy mayores y que no existían incentivos para las nuevas generaciones para aprender esas técnicas. Entonces, ahí había un riesgo latente con el hecho de que esa técnica o esa práctica, pues, se perdiera porque no había un proceso de formación o de preservación a lo largo del tiempo.
Entonces comenzamos a ubicar las prácticas de las personas en torno al ciclo cultural. Quienes se realizan el trabajo, quienes realizan un trabajo en cada una de estas fases, de creación, de producción, de exhibición, de difusión, procesos de preservación o de investigación y procesos de formación y capacitación. De esta forma, podíamos dotar de información para que si se detectaba alguno de estos riesgos, pues pudiese ser útil esta información para hacer política pública y poder generar proyectos específicos de formación o semilleros creativos para que estas personas que preservaban una técnica en particular pudiesen tener la oportunidad de emplearse dentro de los semilleros creativos y con ello también, pues, no evitar la pérdida de esa técnica o de esa práctica. ¿Qué fue lo que registramos? ¿Qué datos registramos? Registramos datos básicos, es decir, nombre, escolaridad, datos socioeconómicos, datos de ingreso, nombre, eh, datos que nos ayudaran a caracterizar a los agentes culturales como personas productoras de actividades o de técnicas y prácticas culturales. También obtuvimos información donde caracterizamos su actividad cultural y esta actividad cultural es como se las comenté en diferentes, como diseminado en diferentes campos semánticos que nos ayudaran a clasificar la actividad de la gente cultural. Por otro lado, identificar perfiles de cultura comunitaria, porque sabíamos que el programa iniciaba y por lo tanto la Secretaría de Cultura no contaba en ese momento con información vigente que pudiera dar cuenta de quiénes podían ser susceptibles de dar talleres con ciertas poblaciones determinadas que tenían el programa. En ese sentido, preguntábamos si las personas trabajaban con bebés, trabajaban para niños, niñas y adolescentes, trabajaban para personas adultas mayores, porque sabemos que eh, actualmente las prácticas artísticas y culturales se han diversificado y también se han especializado tanto que podemos ubicar agrupaciones de teatro para bebés de 0 a 18 meses. Y entonces esta agrupación es altamente especializada en el trabajo con esa población o con ese grupo etario. Entonces, quisimos preguntar para ver el grado de especialización de estos agentes culturales. Por otro lado, también hicimos un cuestionario que se dividió en 5 dimensiones o submódulos que atravesaban desde datos sociodemográficos. Queríamos saber datos sobre la formación y el trabajo cultural, por ejemplo, si habían aprendido su técnica en una escuela, si habían aprendido su técnica de generación en generación, quién les había enseñado, y también cuántos trabajos tenían, porque lo que queríamos apuntalar en ese momento, pues eran las condiciones, eh, pues eh, el pluriempleo, el trabajo altamente flexibilizado que en ese momento y que hasta la fecha creo que caracteriza tristemente al sector cultural y queríamos tener datos que nos ayudaran a apuntalar ciertas políticas específicas al respecto. Por otro lado, otra dimensión analítica fue el relacionamiento y esto tiene que ver con qué tanto tu práctica te ha hecho acercarte a, a la política pública cultural, ¿no? Yo tenía un caso muy cercano de un grupo de maromeros, de una investigadora que conozco y que ella ha trabajado con este grupo. Ella es antropóloga
y ha trabajado realizando encuentros, gestionando giras. Y es muy interesante, pues, observar que gran parte de la interlocución que han tenido con las instituciones, pues, han sido con instituciones que no han sido nacionales, sino que son instituciones que son francesas y que por el reconocimiento que dan a sus prácticas, pues, hay un llamamiento y una constante apoyo por parte de la embajada francesa en lugar de tener pues un relacionamiento con la política cultural mexicana. Esto que cuento es pues una realidad o una fotografía del 2018-2019. Muy probablemente la situación sea diferente a este momento, ¿no? La movilidad era preguntar la capacidad de movilidad de los agentes culturales, quienes hacen giras, qué tanto movilizan dentro del territorio nacional y de forma internacional sus producciones o sus productos. Hay muchos artesanos y artesanas que exportan y venden más fuera del país que dentro del país. O creadores de artes escénicas que también, por la técnica específica que realizan, pues tienen un mercado mucho más asentado en ciertas regiones del mundo que incluso en nuestro país. Entonces queríamos descubrir esa información, qué tanto se movilizan local, estatal, nacional e internacionalmente los agentes culturales. Y por último, pues la percepción de seguridad. Veíamos que identificábamos que en ese momento eh, habíamos atravesado durante 2010, 2011, un periodo de pues muy preocupante, sobre todo en ciertas regiones fronterizas en términos de seguridad pública. Y queríamos indagar en este módulo que configuramos sobre de qué manera la inseguridad, de qué manera las condiciones de inseguridad impedían el ejercicio de derechos culturales. Y en ese sentido teníamos algunos casos donde, sobre todo en Tamaulipas, en Chihuahua, había compañías de teatro que habían cerrado sus espacios culturales derivados de, pues, temas muy complejos de inseguridad en sus regiones porque los horarios, pues los horarios de funcionamiento de estos espacios, pues son nocturnos y derivado de las condiciones en las que se vivieron en algún momento, las actividades culturales pues no podían generarse por el horario en el que estaban programadas de forma habitual. Entonces hicimos esas preguntas. Respecto a los resultados, me gustaría compartirles un poquito, eh, sobre todo retomando el tema de las modalidades de registro, ¿no? La modalidad A, que era se mantenía a través de un acompañamiento, pero la persona podía realizar de manera autónoma su registro. En ese caso proveíamos de una computadora, internet, para que la persona realizara su registro y la modalidad B, donde no generaban una cuenta en el sistema de telar, sino más bien generábamos un registro. Entonces, esa era la modalidad, pues, donde la persona, pues, decía que no tenía un correo electrónico o no tenía condiciones de internet para poder darle seguimiento al registro que había realizado en la plataforma. Entonces, aquí, como verán, pues, me parece que fue fundamental eh, para generar un proceso de inclusión, eh, realizar esa estrategia del papel o esa estrategia del acompañamiento derivado a que el 87% de las personas con un grado, un nivel educativo de preescolar, primaria, secundaria,
pues no hubiesen podido registrarse derivado de pues una brecha tecnológica que les hubiera excluido completamente si no hubiésemos generado esa estrategia. Y por otro lado, aquí podemos ver en el mapa eso, esto que les muestro son cortes de cuando yo estuve colaborando, que fue del 2019 a principios del 2021 que yo estuve colaborando en este proyecto. Y como podemos observar, la mayor cantidad de registros en modalidad B se ubican principalmente en regiones del sureste mexicano o bien en regiones con alta presencia de población indígena y que por lo tanto, derivado de la brecha tecnológica, pues era complejo que pudiesen tener un correo electrónico. Y pues bueno, los resultados de este proyecto están disponibles para toda la población. Está publicado un informe del Registro Nacional de Espacios, Prácticas y Agentes Culturales. Este informe lo realizamos con un corte temporal del 25 de mayo del 2019 al 19 de agosto del 2020. Y pues quería compartirles un poquito del proceso previo, ¿no? que tuvimos para llegar a él. Ustedes ahí en el documento que está publicado en la página de la Secretaría de Cultura, pues podrán ya tener muchos más detalles de la metodología, de la cobertura geográfica, de las modalidades de registro y de un primer análisis que realizamos con la finalidad de generar una devolución de toda la información que se recabó y se hizo pues un análisis que estaba atravesado por dos objetivos principalmente. Uno, las condiciones de género y otro era las condiciones de las poblaciones y comunidades indígenas que en ese momento pues fueron fundamentales para construir pues pues para sostener más que para construir pues la narrativa institucional que en ese momento pues era la predominante, ¿no? Entonces, hay una caracterización, distribución de agentes por grado de estudios, por actividad cultural, eh, y pues este seccionamiento que les comparto de los cuestionarios que se derivaron de ello, pues están instalados en cada una de los apartados de este informe. Por otro lado, pues ustedes pueden hacer la solicitud de los microdatos si quisieran realizar un proceso de explotación de información, que es como le dicen técnicamente. Podrían realizar una solicitud vía la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo precisamente acabo de hacer para un proyecto en el que estoy trabajando. Acabo de hacer una solicitud pidiendo todos los microdatos de telar porque pues estamos haciendo un proyecto por parte del Observatorio de Políticas Culturales de la UACM en el que colaboro, donde estamos haciendo análisis de las prácticas en Ciudad de México. Entonces, es información que está disponible, que es información pues muy importante y muy valiosa para comenzar a mapear cadenas productivas, para empezar a mapear procesos de identificación territorial de las y los agentes culturales, así como de prácticas y de técnicas específicas. Y pues bueno, espero no haberme pasado, traté de ser muy sintética con esto y pues muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Val. Yo creo que ya surgen por aquí muchas ideas y preguntas. Bueno, al menos yo ya tengo por ahí varias. Si les parece bien, pues vamos directo con Leonel y pues al final comentamos y por ahí vayan preparando también sus preguntas o quien tenga por ahí comentarios y cosas que compartir, pues también lo pueden ir poniendo en el chat y ahorita abrimos el micrófono. Por ahí.
Listo, Leonel, adelante. Bueno, buenas noches con todos. Primero quería saber si me pueden escuchar bien, me pueden ver claro. Ok, entonces voy a compartirles la pantalla. Me dicen si se puede proyectar, por favor. Listo, ahí ya vemos tu presentación Sí, completa. ok. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Yo soy estudiante de una universidad aquí del Ecuador y me enteré por mi tutora que iba a haber una conferencia en esta universidad, bueno, en este país, mejor dicho, que es México, y quise participar. Mi tema es el uso de mapas culturales en la preservación del patrimonio inmaterial. Voy a comentarles un poquito de por qué elegí este tema. El tema elegí relacionado al patrimonio inmaterial porque estoy haciendo mi tesis en relación al patrimonio inmaterial y porque también estamos trabajando en un proyecto con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es relacionado también con un patrimonio inmaterial. ¿Ya? Bueno, como introducción les voy a hablar un poco sobre lo que es la cartografía, sus inicios y cómo comenzó todo. Bueno, todo comenzó cuando las personas, bueno, nuestros antepasados se desplazaban de un lugar a otro, pero iban pero sin rumbo, ya no sabían a dónde ir o iban a un lado pero no sabían cómo se llamaba el lugar, no sabían cómo llegar o no sabían cómo retornar a su entorno. Bueno, hace 4.000 años, en lo que son en Mesopotamia y en Egipto, se dieron los primeros mapas, los cuales están viendo aquí en la pantalla. Este es el primer mapa que se realizó en Egipto, en la cultura egipcia. Y bueno, cuentan que los primeros mapas fueron detallados en piedras o en tablillas, como lo podemos ver en la imagen. Bien, aquí he seleccionado 3 puntos que son la identificación y visibilización, perdón, conexión de saberes y fortalecimiento de la identidad, que les hablaré un poco más adelante sobre esto. Bien, fundamentos teóricos del patrimonio inmaterial. Aquí también he seleccionado 3 temas. El primero es vivo y en constante transformación. ¿Qué quiere decir que es vivo y que se transforma? O sea, si un patrimonio inmaterial, por ejemplo, viene de una danza, viene de una lengua antigua, o es algún tipo de monumento, este está propenso a tener cambios más adelante. Eh, y asimismo con lo que vienen a ser las danzas, algún tipo de idioma, como lo mencioné. En el segundo apartado está transmitido de generación en generación. Esto viene más del ámbito de los saberes ancestrales. Como por ejemplo, yo en mi tesis estoy trabajando sobre una planta, perdón, sobre el proyecto que estamos con la Universidad de México es sobre unas plantas medicinales. Y bueno, aquí he aprendido que muchas personas saben el uso de las plantas medicinales, pero muchas otras personas no saben cómo aplicar este conocimiento. Y por lo que, bueno, investigando, preguntando, mediante encuestas, hemos aprendido que las personas adultas mayores que vienen a ser portadores de saberes son quienes les transmiten este conocimiento a las nuevas generaciones, que vienen a ser sus nietos o personas que estén interesadas en participar. Y fortalece la identidad y la cohesión social. Esto viene a ser, perdón, esto viene a decir que una cultura o una comunidad vive de un patrimonio, vive de una cultura, y esta cultura es la que los identifica. Ya, aquí en mi país hay muchas culturas con muchos rituales, muchas danzas, que las cuales son muy identificables para estas mismas. Ya, si por ejemplo uno menciona a la cultura quichua, uno ya se imagina qué tradiciones, qué tipo de rituales, qué tipo de danzas hacen este tipo de culturas para hacerse dar a conocer también. Ya. Ahora, la cartografía cultural. Como pregunta me he formulado qué es la cartografía cultural. Bueno, como lo mencioné anteriormente, en la primera diapositiva, la cartografía se dio hace mucho tiempo, donde las personas trazaban en una piedra su entorno.
dónde estaban ubicados, qué es lo que había también cerca de estos. Y lo que es la cartografía cultural, estos son mapas creados donde muestran las culturas que tiene cada rincón de un país determinado. Se puede realizar de forma participativa. Esto quiere decir que la comunidad, junto a personas como personas con parte del gobierno o de alguna universidad, trabajan en conjunto para crear este tipo de mapas. Hacen un análisis de toda la zona en general o la zona que están estudiando y aquí crean este tipo de mapas mediante aplicaciones o simplemente dibujándolas. Tiene valor educativo e identitario y gestión cultural. Esto es lo que les comentaba anteriormente, que muchos portadores de saberes, que son adultos mayores, les gusta enseñar a los niños o a sus nietos o a cualquier persona que quiera aprender, les enseñan el uso y la importancia que tiene un patrimonio que en caso de bien a ser inmaterial para esa comunidad o para esa persona o para esa región. Integra saberes locales con tecnologías y georreferenciación mediante SIG, plataformas digitales o entre otros. Esto viene de la mano con la tecnología, que actualmente sabemos que hay eh, aplicaciones para crear mapas o para trazar líneas. Yo he visto muchas aplicaciones como el QGIS o el Google Earth, donde nos han enseñado a trazar líneas, a dibujar o medir la distancia de un determinado lugar a otro. Y bueno, también hay otras muchas más aplicaciones que nos permiten y nos dan acceso a crear este tipo de mapas para poder identificar la zona en la que nos estamos encontrando. Bueno, aquí le dejé un mensaje de un autor. En el punto 3 tenemos la importancia de los mapas culturales para el patrimonio inmaterial. En el primer punto es visibilizar lo oculto. ¿Qué quiere decir visibilizar lo oculto? Es que muchos mapas nos muestran lo que son regiones, puede ser también un parque, un centro comercial, un restaurante, pero en este ámbito no nos muestran lo que es la cultura de las comunidades que están cerca de este mapa. Este es el juego que, bueno, este es el papel importante que juega la creación de los mapas culturales, porque lo mencionado, aquí ya nos muestra más de lo que no podemos ver en un mapa tradicional. Documentar y rescatar. Esto va de la mano con gobiernos o universidades que trabajen en un destino y este destino no es tan conocido o no está tan bien, digamos, en buen estado. Y bueno, mediante proyectos universitarios, muchas personas, yo he visto casos de que muchas personas van a ese sitio, buscan su problemática y mediante proyectos e investigaciones le dan una solución a este problema. Buscan la manera de cómo fomentar el incremento, ya sea turístico o cultural, para estos sitios. Fomentar el reconocimiento. En este punto, pues sabemos que reconocer algo es darle valor, una importancia a un sitio o a cualquier tipo de patrimonio, sea tangible, intangible, material o inmaterial. Y bueno, de aquí nos vamos a generar herramientas. Ya, estas herramientas nos ayudan para poder trabajar bien en este proyecto. Puede ser que nos pidan medir la longitud, la altura de este sitio o también mediante el uso de mapas podemos dar con ese lugar, porque hay muchos lugares que todavía no están descubiertos, hay lugares que no han sido explorados por el ser humano todavía. Y bueno, esto es lo que se trata de, de los mapas. En las tipologías de mapas culturales tenemos cuatro, que son mapas etnográficos. Los mapas etnográficos habla de las culturas, porque la etnografía es la ciencia que estudia el ser humano. Y los mapas etnográficos son los que nos muestran los mapas donde están ubicadas las culturas de cada país. ¿Ya? Mapas afectivos. Estos mapas, perdón, capturan unos elementos simbólicos para las personas que lo ven, o para los amantes, digamos, del patrimonio, que pues, están viendo un mapa ya y ve el significado que tiene la cultura que está transcrita en el mapa, y de ahí nace lo que es una especie de simbolismo o de aprecio a este tipo de culturas de creación de los mapas también.
Mapas participativos son trabajados en conjunto con la comunidad mediante herramientas. Y bueno, aparte de herramientas, también pueden usar talleres, charlas, conferencias para crear este tipo de mapas o para darle un uso o un valor al mismo. Y mapas digitales interactivos son mediante, puede ser aplicaciones en donde las personas puedan interactuar con un mapa, puedan hacer clic en tal sitio y este clic les lleva más a conocer sobre su cultura, dónde se ubica, qué nomás tiene la cultura, qué tipo de tradiciones tiene, tipo de gastronomía, su idioma, si en caso de que hable un idioma diferente. Bien. Este mapa que les estoy presentando es el mapa de mi país, el Ecuador, que como pueden ver está en forma de dibujo todas las culturas que existen en este país. Ya aquí estamos con la región costa, podemos ver que hay palmeras que lo representan, eh, personas que estas son, vienen a ser las comunidades. En la zona centro, aquí viene a ser lo que es la zona de la sierra, la zona andina. También aquí es donde se centran mucha más mayor cantidad de comunidades indígenas. Y en la parte derecha, que viene a ser el oriente, también aquí es donde nacen las culturas más importantes, porque de aquí es donde nace todo lo que viene a ser lo de las culturas. En el quinto punto tenemos el uso de los mapas culturales como herramientas de transformación social. Aquí tenemos que la representación es gráfica. Ok, en lo gráfico puedo imaginarme a dos personas mayores de edad que están conversando con un niño y estas personas le están transmitiendo a esa otra persona, a ese niño, el valor que tiene, por ejemplo, una comunidad o una cultura o un patrimonio, puede ser una iglesia, un monumento, y lo que de imaginar es que ellos están dándole a entender que debe cuidar este tipo de patrimonio, que debe valorarlo y no dañarlo, o sea, no hacer algo que lo corrompa o algo que lo pueda afectar más adelante. En generación de apoyo, lo mencioné en un punto anterior, que puede ser mediante gobiernos municipales, universidades, estudiantes, que buscan la problemática de un sitio, de un patrimonio que puede estar en mal estado y el objetivo de ellos puede ser transformar ese patrimonio o reconstruirlo. Pero sabemos que si un patrimonio es reconstruido, ya pierde su valor porque no es como está originalmente, sino ya tiene cambios. En la activación de dinámicas, bueno, esto es puede ser mediante diálogos, mediante organizaciones, mediante charlas también, donde se conozca este valor que tiene todo aquel tipo de patrimonio. En fortalecimiento de la identidad, esto va más adentrado por las culturas, porque una cultura, bueno, un patrimonio es lo que identifica su cultura. Eso puede ser su danza, puede ser su idioma, su forma de vivir o simplemente algo que llame la atención de los visitantes. En aplicaciones prácticas tenemos la educación. Este es uno de los puntos importantes porque hay muchas escuelas que les enseñan a los niños la importancia de un patrimonio. Les enseñan qué pasaría si este dejara de existir o si estaría en mal estado, cómo poder cuidarlo, preservarlo, eh, y la importancia, y para también, aparte de la importancia, agarrarle, sería un poco de cariño también a este patrimonio, ¿no? En turismo cultural responsable. Eh, Esto se entra más a la comunidad. Para, si digamos que un grupo de personas quiere visitar tal comunidad, puede guiarse con los mapas culturales, ya que estos, como muestran las culturas que tiene un país, pueden llegar con fácil acceso. Y de ahí pueden convivir con las personas, con las comunidades, seguir sus tradiciones, ¿no? Su vestimenta, su comida, y todo tipo de vivencias que tengan. Perdón. En gestión de riesgo, esto es muy importante porque aquí nos están enseñando cómo podemos impedir que un patrimonio pueda estar en peligro. Si un patrimonio natural puede verse afectado por lo que son las catástrofes naturales, puede ser terremoto, tsunamis, y también en otro apartado sobre los saberes ancestrales,
que ya sabemos que muchas generaciones actuales ya no están tan interesadas en este tipo de patrimonios. Y bueno, hay muchos proyectos en los que se trabaja donde están buscando que no se pierda este tipo de patrimonio. Ya están concienciando a las personas para que no pierdan su interés en este. Y en la planificación territorial, esto también se trabaja en proyectos para buscar formas de que puedan preservar un patrimonio. Y como conclusiones, bueno, mi posición ha sido un poco rápida porque no, o sea, es lo más importante que he considerado para esta ponencia. Y bueno, para conclusión, pues es importante que conocer cómo se crearon estos mapas y el uso que se les puede dar. Es importante también reconocer el valor que tiene un patrimonio, más que todo inmaterial, porque es algo vivo, es algo que mantiene viva a una comunidad. Voy a dar un ejemplo en mi país hay una comunidad que son los quichua. Su patrimonio vendría a ser lo que es la celebración del Inti Raymi, que esto en español viene a ser la fiesta del sol. Ya, en este tipo de fiesta se usa bueno, se hace mediante rituales, mediante danzas y mediante agradecimientos al sol, porque dicen que por estas fiestas, por esta tradición, están honrando al sol y el sol les ayuda para sus cosechas de los futuros años. Eso es un patrimonio que es muy interesante aquí en mi país y es algo que muchas personas lo visitan por este tipo de festividades. Y para concluir, pues quisiera concienciar a las personas que cuiden los patrimonios que tienen a sus alrededores, que no los estén dañando porque pierden su valor y ya no viene a ser lo mismo. Más que todo para los que son amantes del patrimonio, material o inmaterial. Bueno, no nos gustaría que uno esté visitando un lugar que sea reconocido como patrimonio o un saber ancestral y que este se pierda porque como lo he mencionado, ya muchas generaciones no tienen presente su importancia. Y bueno, también en el proyecto que estoy trabajando con la Universidad del Estado de Hidalgo, nuestro objetivo también es que estos saberes no se pierdan, sino que se sigan manteniendo vigentes y que se sigan aportando en la comunidad. Y bueno, fue un gusto estar aquí en esta conferencia. Y creo que sería todo por mí, por el momento, ¿no? Puede que nos vemos más adelante. Muchísimas gracias, Leonel. Oigan, pues muchas perspectivas muy interesante. Nos da mucho gusto que a lo largo del seminario eh, tenemos personas desde diferentes estados de la República y desde diferentes países de Latinoamérica también compartiendo y eso pues siempre nos da mucho gusto. Y bueno, ahora sí pues abrimos la conversación por ahí quien tenga preguntas, ya sea para los ponentes, comentarios, ideas que hayan surgido, ¿no? Que hayan un poco brotado a partir de estas presentaciones, de esta segunda sesión. No sé quién por ahí quisiera participar. Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Leonel, que está en Ecuador, para hacer este proyecto, este registro, ¿ha recibido apoyo económico por parte del gobierno? Gracias. Bueno, no, este proyecto no está relacionadamente con el gobierno, sino es algo que estamos trabajando por voluntad propia. Y por lo que estamos también en colaboración con otra universidad, pues es una oportunidad que tenemos, ¿no? Para intercambiar conocimientos, pero no, este proyecto no está monetizado por el gobierno, es algo que nosotros hemos decidido hacerlo para darlo a conocer en un sustento mucho más adelante. Muchas gracias. También Sol Marena por ahí tiene. Hola, hola, gente que sí conozco. Em, Siempre quise saber quién había diseñado Telar. Es un proyecto que a mí
me parecía bien bueno, ¿no? Como con todo lo que luego conlleva tener una plataforma así y como un proyecto muy ambicioso, ¿no? Sobre todo porque justo lo que decías, que generalmente tenemos como esta visión de que los y las artistas solo hacen bellas artes, ¿no? Soy de Chiapas y estaba trabajando en el gobierno hasta diciembre. Conozco TELAR, conozco a la secretaria y conozco cultura comunitaria y como estos procesos gubernamentales y justo coincido contigo, ¿no? Como siempre lo que se pide va de una abstracción a algo que tienes que luego diseñar. Y justo en esto creo que estos mapeos o cartografías de los y las creadoras a nivel, eh, pues sí, como en el estado, por ejemplo, son muy necesarios a la hora de diseñar proyectos y programas, ¿no? Y sobre todo políticas culturales que tengan lo que se intentó como base comunitaria y lo que intentó en su momento cultura comunitaria con las capacitaciones. Creo que ahorita siguen haciendo capacitaciones, no estoy segura. Em, Justo porque muchas veces quienes estamos o quienes están dentro de los espacios gubernamentales no tienen este panorama y que hayan estas cartografías previas a quienes están en los puestos ayuda mucho en el diseño de programas. Pues nada, muchas gracias, Valeria. La verdad es que es un proyecto bien bonito. Ojalá se pueda implementar otros procesos de cartografía desde la institucionalidad también. Creo que es necesario justo para el diseño de proyectos y programas. ¿Alguien más por ahí? ¿Preguntas, comentarios? Porque yo tengo varias. Bueno, yo a ambos quisiera preguntarles, y bueno, en general creo que es una pregunta que nos hemos hecho desde el equipo de Pasaporte acerca como de la ética de la información, ¿no? De trabajar con comunidades, de pedir y solicitar información. O sea, creo que es algo que nos gustaría como abrir la conversación o qué piensan de eso. Digo, sé que en México y en muchos otros países hay leyes de transparencia y de seguridad de los datos y como de este resguardo, pero todos quienes estamos interesados en información, en estadística, en las cartografías, como también entra mucho ahí como esa, pues sí, como ese uso ético de la información y qué tipo de propuesta, ¿no? Hacemos a estas diferentes comunidades. En ambos casos me parece muy interesante, ¿no? Y también cómo se refirieron a sus comunidades, ¿no? O sea, quienes detentan o poseen o reproducen el patrimonio, si nos referimos a agentes culturales, o sea, como que ahí hay una interlocución muy interesante. Y también en ambos casos, que yo también siempre tuve muchas dudas de telar, pero en términos de cómo la información o cómo se colabora intragubernamentalmente con otras áreas, ¿no? Como que a mí me hacía mucho así como una misma secretaría tiene definiciones diferentes, ¿no? Porque México Creativo hacía una cosa y como que, o sea, una misma secretaría con marcos teóricos distintos. Y bueno, eso se agrega, digamos, niveles de complejidad si hablamos de economía, de Secretaría del Trabajo, o sea, como que esa interlocución entre áreas disciplinares me parece también interesante como la dialogamos, ¿no? O cómo cruzamos con otros saberes como los de finanzas, ¿no? O los de otras secretarías que pues tienen otras definiciones y que a veces ni les interesa o no es tan prioritario, ¿no? Como la problematización de lo cultural. Pero bueno, a mí me surgían como esas dos cuestiones, pero no sé si alguien quiere comentar. Pues empiezo. Uy, qué difícil. Sobre los marcos conceptuales. Los marcos conceptuales, hace poco estaba revisando los manuales internos de cada una de las áreas de la Secretaría de Cultura y cada área tiene un concepto distinto de arte y de cultura. Entonces, sin duda, creo que
un problema de la institución es que trabaja en parcelas que poco in- hablan entre ellas. Esa es una realidad porque cada uno tiene que cumplir sus objetivos. Entonces, hay una realidad tremenda que es la falta de recursos para integrar equipos de trabajo. Entonces, tienen recursos limitados, poco tiempo, unas metas inalcanzables e inhumanas, y entonces hay pocos espacios para poder sentarse con otras áreas a dialogar. Esa es una cosa. Y otra es que creo que hay una deuda muy grande por parte de la Ley de Cultura y Derechos Culturales, específicamente sobre el rubro sobre sistemas de información. La ley dice que la Secretaría de Cultura es la responsable de integrar un sistema de información cultural, y ese es el SIC. El problema con el SIC es que eh, es quien lo integra es un área de la Secretaría que se llama Desarrollo Institucional, pero no tiene facultades para bajar o permear hacia las distintas áreas de los conceptos o de los marcos conceptuales. Eso es por un lado. Y por otro lado, eh, es un equipo muy pequeño que tiene que dar información a muchos lados, y entonces pues están más ahogados en el trabajo cotidiano que en la construcción de conceptos. Entonces, justo cuando hacíamos telar, tuvimos la intención y nos sentamos con diferentes áreas de la Secretaría de Cultura para que colaboraran en el diseño de los conceptos de las actividades culturales que se estaban como levantando o que se iban a levantar previo al levantamiento de información, para que tuviéramos un consenso interno sobre cómo entendíamos las actividades. Eso sí se hizo. Eh, y la diferencia con México Creativo, con el proyecto, es que su énfasis es económico y parte de información que ya produce el INEGI a través del Sistema de Cuentas Nacionales de México y de la generación de la cuenta satélite de cultura. Entonces, su énfasis era meramente económico, y el énfasis que nosotros teníamos era más de reconocer a las personas más que la actividad económica. Entonces, teníamos dos objetos distintos de observación o de unidades de observación. Mientras ellos estaban queriendo potenciar las dinámicas económicas como aportantes al Producto Interno Bruto, ¿no? Nosotros estábamos buscando a los curtidores, a quienes tallaban madera, a quienes tenían una práctica cultural y cómo habían aprendido su práctica. O sea, estábamos buscando datos mucho más sensibles, pero que también pudieran ayudar o contribuir a la comprensión económica del fenómeno cultural, pero no era ese el objetivo principal, sino eran las personas en sus comunidades y en las prácticas comunitarias que se estuviesen generando en un momento determinado. Entonces, es por ello que teníamos pues dos marcos de referencia muy, muy distintos. Y por otro lado, el tema de la información, de los datos personales, también fue todo un brete, o sea, como de meses, de estar ahí con la compañera de jurídico, ¿no? La ventanilla de jurídico, haciendo el aviso de privacidad, porque decía, es que ¿cómo? ¿Para qué es? Es que nunca habíamos tenido tanta información. Entonces estaban muy preocupadas las áreas jurídicas porque no sabían cómo aterrizar el tema de cómo se construiría para este caso el aviso de privacidad. De cualquier forma, tuvimos un aviso de privacidad. El protocolo institucional o que ya está formado, normado, pues es que se tiene que leer el aviso de privacidad y sobre todo enunciar las finalidades de la información. O sea, decirles para qué las vas a utilizar y con quién vas a compartir la información para que cada persona acepte
esos términos y condiciones del uso de sus datos. Entonces, cumplíamos como con todo el protocolo, estaban pegados, se leían. De hecho, muchas de las personas que levantaban información en territorio, pues hablaban las lenguas que se hablaban en el territorio. Me acuerdo que cuando fuimos a Solidaridad, pues los compañeros que hacían el levantamiento, pues traducían del maya, porque fuimos a entrevistar a una comunidad maya hablante, traducían, era un cuestionario muy largo de 40 preguntas, no, ¿qué digo 40 preguntas? 40 minutos, pero con la traducción se hacían 2 horas de cuestionario de entrevista. Entonces, también se hicieron traducciones, hicimos algunas traducciones del manual de telar a algunas lenguas donde predominantemente estábamos haciendo los levantamientos. Entonces, porque pues no íbamos pues, a llegar y con un ánimo extractivista solamente recoger información, sino también pues hay un derecho implícito en quien da esa información y da sus datos, ¿no? Entonces, existe todos esos protocolos o existieron esos protocolos. eh, y pues se siguieron con esa rigurosidad. En la plataforma hay una opción o había una opción que se colocaba de si tú quieres que sea visible tu información. Y entonces puedes elegir que tu información sea visible, ¿no? Entonces se tuvieron como todas estas previsiones, pues pensando en que la información es un poder, ¿no? Y más un poder en el territorio. Incluso diría que, pues, no estuvo exento también de querer ser tomado por algunas otras instancias, porque finalmente cuando haces trabajo territorial, pues hay otras implicaciones que tienes, como el acercamiento, el conocimiento, números telefónicos, nombres, ¿no? Y eso para la movilización social, pues es importante, tiene un peso que no hay que perder de vista y tampoco hay que ser inocentes como no va a pasar nada, sino había que crear pues todas las condiciones para poder mantener resguardada la información de las personas. Por ejemplo, si ahorita uno pide a través de una solicitud de transparencia los datos de telar, lo único que se les va a quitar pues es el dato de identificación principal, que es el nombre de la persona, ¿no? Entonces, porque mm, estás dando un dato sensible. Hay ciertas características de datos sensibles como lengua, son todos aquellos que te remiten a una persona en concreto, ¿no? Entonces, todos esos se pueden pues se cuidan al momento de explotar la información, de explotar los datos, ¿no? De trabajar con los datos. Y cuando uno solicita la información, pues siempre cultura pues, cuida como esa parte, o al menos que lo acabo de pedir para esto que les comento. Me entregaron los datos, pero sin la referencia del nombre de la persona a quien dio su información, y solamente el uso pues se vuelve meramente estadístico y para la comprensión de un fenómeno territorial. Entonces, pues sí, es fundamental contar con todos esos instrumentos jurídicos y es fundamental que todo el equipo de trabajo que participa en el proceso también pues use de manera adecuada la información que está recibiendo al momento de captarla. Muchas gracias. Por ahí no sé si alguien, bueno, si Lionel quiere comentar o si alguien por ahí tiene preguntas, comentarios que quiera compartir. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, si me permiten, perfecto, muchísimas gracias. Me presento, Cristian Torres. Pues bueno, me invitó Leonel, yo soy docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La verdad, pues lo conozco, pues ahorita de este trabajo que estamos haciendo con la Universidad Estatal del Sur de Manabí en Ecuador. Y pues bueno, justamente pues es de que quise ser partícipe de esta actividad. De hecho, justamente se le invitó a participar y tenía un proyecto enfocado con esto, pero bueno,
escuchando los comentarios desde la perspectiva de Valeria, desde la perspectiva de Leonel, pues yo creo que nos da muchos elementos, ¿no? Para poder entender, yo creo que la cultura, ¿no? Desde todas estas perspectivas, ¿no? La perspectiva que tiene Leonel desde ser estudiante, desde defender el patrimonio, desde esa perspectiva, y pues bueno, agradecerle justamente por hacer estos estudios y dar estos aportes directamente al patrimonio desde la perspectiva y entender que, pues bueno, esos mapeos, ¿no? Pues nos ayuda justamente para poder entender a las culturas desde esa perspectiva, tal y como lo comenta también Valeria, ¿no? Entender toda esa información que se obtiene, ahora en qué se va a trabajar, ver toda esa perspectiva, ¿no? Inclusive se me viene ahorita a la mente, que desde el trabajo, que hacen en telar, inclusive puede ser un trabajo que pueda aportar en algún momento para poder generar toda esta política, o más bien estas leyes que ayuden directamente para poder gestionar al patrimonio, a la cultura, que a final de cuentas, bueno, hay que entenderla desde una perspectiva, como le digo yo a mis estudiantes, como, y perdone, tal vez digo algo que no es, pero el término patrimonio, a final de cuentas, para mí todavía no es un término definido, lo mismo que la cultura. Algo que todavía falta determinar muchos elementos, ya lo comentó Valeria, que se descubrieron muchas cosas con esta intervención que hizo con estos portadores de cultura, lo mismo yo creo que en algún momento nos puede determinar Leonel, ¿no? De todos esos elementos que se encuentran que tal vez uno considera que es cultura, inclusive si le preguntamos a la gente que tal vez no es portadora de estos conocimientos que tal vez denominamos culturales, vamos a entender, y como bien se decía en un inicio, ¿no? Creemos que cultura solamente es música, danza, quizá teatro, pero ahora vamos a entender que cultura tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Inclusive lo que estamos creando ahorita en este momento, lo que creamos en época de COVID. Entonces, todo eso en algún momento requiere esta parte, estos mapeos, ¿no? Creo que es un término muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, justamente de ese comentario que espero que nos sirva de reflexión, todo esto que se comenta, pues yo felicitar de manera particular a Leonel, ¿no? Por todo este esfuerzo que hace desde estos, pues, inicios que está haciendo en la investigación, en la parte del patrimonio, felicitar al grupo Telar y felicitar a Valeria justamente por ese entusiasmo y esta información que sin lugar a dudas aporta a la cultura y al patrimonio de México, pero yo creo que al del ser humano. Y pues bueno, yo felicitarlos. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a todas y todos. Las sesiones pues justamente se quedan en YouTube para que puedan compartirlas, ¿no? Si son estudiantes, si son docentes, si son agentes que les gustan interesados en estos temas. Eh, Agradecerles, compartirles que, bueno, por ahí en el chat de WhatsApp pues compartimos referencias o otras lecturas o información vinculada con los temas del seminario. La próxima sesión, el próximo lunes, vamos a entrarle al escabroso pero importante mundo de los marcos legales y políticos. Entonces, ya en ese análisis de cómo atraviesa lo jurídico, lo legal, la existencia de lo independiente, de lo autogestivo, de esos horizontes, pues vamos a ver que hay cruces y choques muy interesantes. Entonces, pues la próxima semana nos encontramos a las 7 hora de la Ciudad de México. Y pues no sé si hay por ahí algún otro anuncio, no sé qué compartir. No, de mi parte, de nuevo, pues agradecerle a los ponentes del día de hoy. Qué lástima que siendo tantos no pudimos articular una charla más nutrida, pero también se entiende. Y pues nada, nos vemos el próximo lunes. Yo les agradezco de nuevo desde toda la cooperativa de Pasaporte Cultural. Un agradecimiento especial a la maestra Michelle por coordinar el esfuerzo de este seminario y bueno, avisarles que todo esto o comentarles que todo esto está en el marco de los festejos de los 10 años de Pasaporte Cultural, que es una iniciativa que justo ha tratado también de mapear espacios culturales independientes y que está próxima a festejar este aniversario con una publicación con información y metodologías y muchas cosas muy interesantes
como investigación más profunda en relación a varios estados de la República, varias disciplinas, varios tipos de espacios culturales. Entonces, pues nada, solo comentarles este contexto. Les agradezco mucho a quienes se sumaron. Esperamos verles en la próxima sesión del seminario. Muy buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Bonita noche. Gracias.